buenas tardes, ¿qué tal están en este lunes 15 de diciembre? Nueva semana, seguimos con estos días de Navidad. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Esta noche, eso sí, tormentosa la que hemos tenido, con gran descarga eléctrica, pero bueno, que parece ser que también esa probabilidad de lluvias nos va a acompañar a lo largo de unos días más. Este próximo fin de semana, ¿qué tenemos? Pues tenemos la cabalgata, el desfile de Papá Noel este próximo 20 de diciembre por la tarde. Empezará desde Carrús y se extenderá por las diferentes calles hasta llegar a la diagonal del Palau. Hablamos de Navidad y hablamos también de algo muy propio de estas Navidades. Hablamos de cacao, porque vamos a celebrar el Día Mundial del Cacao con chocolates clavileños. Estará esta tarde con nosotros Ainhoa Hernández, es la delegada comercial de ventas y nos hablará de esas propiedades que tiene el cacao. Conoceremos un poquito más también esa labor y toda esa historia de chocolates clavileño y sobre todo vamos a invitarles a ustedes a que nos acompañen el día 2 de enero a esa cita tradicional que tenemos también en estas fiestas, en estas Navidades, con el roscón gigante solidario de la mano de los roscones Lozano y también de chocolates clavileños. Será el 2 de enero por la tarde, sobre las 7 de la tarde, en la Plaza del Congreso Eucarístico. Un chocolate calentito, estupendo, y ya saben, por una buena causa. Un roscón gigante solidario en el que pedimos la solidaridad y la buena voluntad de todos ustedes. Así que hablaremos hoy de todo eso, del cacao también con Pablo Estopiñán, y hablaremos también de discapacidad y sobre todo también a nivel legislativo con el nuevo libro que publica Antonio Luis Martínez Pujalte, es el presidente de la Cátedra de Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández. Todo eso aquí, esta tarde, en Viva la Gente. Seguimos aquí en este lunes 15 de diciembre y ya saben que en diciembre pues nos pasamos un poquito con los dulces, pero es que hoy tenemos que celebrar un día importante, el Día Mundial del Cacao. ¿Y con qué cacao lo celebramos? Pues con el que nos gusta a nosotros, los chocolates clavileño, y está con nosotros está Ainhoa Hernández, es delegada de ventas, delegada comercial de ventas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, muy bien. Bueno, no sé si cuando vas saliendo de chocolates clavileño, en tu bolso va siempre una tableta de chocolate, un sobre con chocolate en polvo, o es difícil dejarte a un lado el chocolate. Cuéntanos. Pues la verdad es que como tengo un coche que es bastante discreto, que pone chocolate clavileño y tal, la verdad que siempre con los conocidos, ay no, ¿llevas alguna tableta? Y bueno, sí que es cierto que bueno, pues en invierno sí que llevo algo y en verano no. Al final es el producto de empresa, ¿no? Claro, en verano no se puede. En verano no, porque pero ya como hace bastante calor. Pero bueno, sí que es cierto que intento llevar algo de chocolate para un momento dado pegarle un bocado y aliviarme el día. Bueno, hablaremos ahora pues, de esa cita que tenemos todos los años, con esa cita solidaria, con ese roscón gigante solidario que organizamos en la Plaza del Congreso Eucarístico. Digo organizamos porque es por parte de Radio Elche, de esta casa, de Elche 7 Televisión y de los 40 Elche, y con chocolates clavileño. Pero vamos a hablar un poquito también del cacao, ¿no? De esos beneficios del cacao y de ese buen hacer que ha tenido desde los orígenes chocolates clavileño. Cuéntanos, Ainhoa. Pues bueno, en lo que se basa en mi experiencia, bueno, el cacao viene de Ghana, de Costa de Marfil. Al final, en función de las cosechas, pues se va recaudando en diferentes países. Y el cacao en sí es una historia interesante de saber, que yo os invito a que indagáis un poquito más, pero bueno, lo que es el tema del cacao también tiene diferentes colores, lo que es el haba de cacao, ¿vale? O incluso el chocolate rubí, que es rosa, es un haba de cacao violeta, que cuando se junta con la pasta de cacao sale rosa, y el cacao por sí también es un chocolate más puro. Y bueno, eso luego ya cuando se procesa y tal, bueno, tiene unas características que mucha gente desconoce, aparte del tema del estrés o también el tema de antioxidante, un poquito el tema de la circulación a nivel sanguíneo, con el tema del corazón, es decir, que también tiene varias propiedades que creo, bueno, que son evidentemente buenas y sobre todo para mantener lo que es una dieta mediterránea, de tomar una oncita de chocolate es fundamental. Preguntando a quien preguntes, el tema de dietistas te lo dicen. Ha estado señalado, ¿no?, durante muchos años el chocolate como algo peligroso, que con cautela, pero es cierto que con lo que tú dices en los últimos años se ha descubierto que es saludable, ¿no?, el aporte enérgico y lo que aporta además también a nivel emocional el cacao, pero de una manera pues también un poco con cabeza, y cuanto más puro, mejor, ¿no? Claro, yo
Creo que todos son al final creencias un poquito de que al final mucho chocolate o mucho de todo yo creo que es malo también, ¿no? Hay que tener un equilibrio. Y con el tema de que el tema emocional, como ahora se está trabajando tanto, creo que cierto es que se ha descubierto, ya se conocía, lo que pasa que ahora se ha puesto más en marcha de que, bueno, que el chocolate pues que también pues equilibra un poco esos vaivenes emocionales, ¿no? Como tanto te activa cuando estás depre, ¿no? Vamos a decirlo un poco así, o cuando estás en otro estado pues también te deja en un estado más de saborear, que esto es un poco, ¿no? Saborear un poco tus emociones y también reflexionar, y es muy buena terapia para todo. ¿Cómo se hace desde Chocolates Clavileño? Cuéntanos un poco, recuérdanos la historia de Chocolates Clavileño, cómo empieza, que hace muchísimos años, y cómo ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos. Pues la verdad es que llevamos ya más de 150 años en el sector, llevamos más de 4 generaciones, estamos en Villajoyosa y ahora mismo pues ya nos hemos trasladado de la fábrica antigua a una fábrica nueva de 4.000 metros cuadrados en los cuales tenemos diferentes líneas de fabricación, manteniendo evidentemente lo que son las fórmulas y las tradiciones, pero desarrollando nuevos proyectos pues para nuevos clientes, y eso nos da ámbito pues a nivel de internacional también expandirnos. De Chocolates Clavileño pues conocemos como lo tradicional, ¿no? Chocolate en polvo para hacer chocolate a la taza, las tabletas, pero habéis ido dando nuevos pasos, ¿no? Creando, innovando. Sí, creo que el tema de las tabletas en sí, que es de lo que siempre se ha llevado, se ha ido desarrollando nuevas referencias fuera de lo que es un snack o una tableta, en la cual al final lo que es lo novedoso, lo diferente también llama la atención, y hay que saber también qué vender y qué ofrecer. Y entonces, en nuestro caso, si me lo permites, bueno, en nuestro caso fuera de ahí pues siempre tenemos diferentes surtidos para diferentes sectores, sea con el canal, por ejemplo, el retail para tú comprar si quieres, o con lo que es en el tema del canal Oreca, que es con el tema de la repostería. Entonces siempre hemos abarcado ambas directrices, y la verdad que nos está yendo fenomenal, o sea que siempre al final vamos viendo un poco la evolución, vamos innovando con el tema de los barquillos, por ejemplo, con mini chocolatinas, con el tema de un cacao en polvo pues de otra manera, es decir, un poco de diferentes referencias para diferentes clientes. O sea, es un mundo por explorar aún, ¿no? También por seguir. Sí, todavía queda mucho, muchas cosas. También creo que el packaging es muy importante, creo que al final te da un poco imagen a lo que es el diseño de la empresa, te puede llamar la atención, al final es un cómputo de muchas cosas, pero creo que lo importante es que la gente se deje llevar por el paladar. Y no por marketing, no por, o sea, incluso la entrevista fenomenal, pero que lo prueben, tanto Clavileño como otras marcas, para al final que se dejen llevar un poco por lo que ellos quieren, no por lo que le imponen, y que al final creo que mucha gente se llevaría muchas sorpresas. Ainhoa, nos estabas también contando que estáis en ese momento de transición de esa nueva superficie, ¿no? De 4.000 metros cuadrados. ¿Qué queda de ese Chocolates Clavileño de los orígenes, de esa forma de hacer de antes? Porque imagino que todos estos procesos han evolucionado con el paso del tiempo, porque surgen nuevas formas de hacer, nueva tecnología. ¿Sabes lo que pasa? Que en la empresa era grande para lo que hace 100 años habían. El caso de ir evolucionando, se ha sacado de ahí de chocolate, no te digo, vamos, creo que tenemos un equipo maravilloso detrás de todo, porque al final somos un equipo, tanto el de pedidos, fabricación, como los jefes que tal, o sea, es un poco de todo, como la facturación. Y creo que gracias a eso nos ha permitido el llegar donde estamos. El tema de lo que es la nueva línea de fabricación, el tema de la nueva fábrica, pues es lo que te digo, que es un poco el que permite el desarrollar nuevas referencias, pero siempre manteniendo un poco la parte tradicional, que es lo que nos ha definido hasta ahora, como por ejemplo el tema del chocolate a la taza, ¿no? Que siempre ha sido muy tradicional por nuestra parte, no es un chocolate ya hecho, sino hay que hacerlo, se hace en 2 minutos, y de hecho yo lo hice ayer con mi marido, o sea que, y creo que es un buen momento para disfrutar en familia o solo. ¿Se nos ha perdido un poco esa costumbre, esa tradición de hacer el chocolate a la taza en casa? Yo creo que sí, pero se sigue manteniendo, creo que hay mucha gente que todavía sigue manteniendo esa tradición. Yo soy una loca de hacer el chocolate en casa. Claro, yo creo que el otro es un poco
no es que se pierda, es que yo creo que también vamos todos a prisa. A lo loco, sí, forma parte de esa dinámica, sí. ¿vale? Al final te dan otras opciones y hay gente pues que coge una opción o coge otra. Pero creo que siempre hay hueco para mantener lo que es la parte tradicional y poder hacer, cuando la gente ya se relaja y tiene su tiempo, sí que sigue manteniendo ese tema de sentarte y de poder hacer, como es en Reyes. A lo mejor el que más ya está hecho es en plan, voy a hacerlo deprisa porque lo quiero hacer caliente y ya está. Pero creo que eso se sigue manteniendo. Creo que tiene que haber para todo el mundo, que es no es competencia, pero bueno, al final tiene que haber para todos. Y la verdad es que hay hueco para todos, ¿eh? O sea que... Pues para aquellos que le cuesten y para aquellos que no les cueste, que también nos gusta que nos lo sirvan, tenemos una cita en breve, es una cita tradicional de estas fechas navideñas. El 2 de enero, apunten ustedes bien, 2 de enero en la Plaza del Congreso Eucarístico por la tarde, sobre las 7 de la tarde, ahí donde están esas coronas gigantes. De nuevo, Radio Elche Cadena Ser, Elche 7 de Televisión y los 40 Elche ponen en marcha ese roscón gigante solidario con roscones Lozano y con ese chocolate calentito, estupendo, de chocolate clavileño. Un día también de trabajo, de solidaridad, un día muy bonito, pero que para Chocolates Clavileño también es un día de esfuerzo porque se traen todos esos litros preparados, ¿no?, previamente, y para que se conserve ese calentor, sí, calentito. ¿no? Al final, bueno, con nuestra colaboradora, pues bueno, al final traemos ahí, no sé, 300 litros, 200 litros, depende, pues para poder abastecer a 1000 personas, que bueno, son 4 o 5 termos, vamos a ir 3 o 4 personas. Pero lo que te digo, creo que ese día es muy importante solamente por la finalidad que es y no por el proceso, que lo hacemos con gusto y bueno, solamente por disfrutar en ese momento lo que es el aura que se establece y el tomar un buen chocolate, y como la gente al final lo disfruta y le gusta, y entonces para mí ya eso es un regalo. Pues nada, que vayan ustedes, que no se lo pierdan. 2 de enero por la tarde en el centro, en la Plaza del Congreso Eucarístico, un chocolate calentito que bien sienta, ¿verdad que sí? Una tarde de Navidades, ya lo saben, Chocolates Clavileño, y también estará con nosotros, como cada año, Roscones Lozano. Ainhoa Hernández, como siempre, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos en esa cita, sí, el 2 de enero, y nada, pues a disfrutar mucho en estas Navidades con Chocolates Clavileño. Igualmente, y feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias. Vamos a hacer ahora nosotros una pequeñita pausa y volvemos en nada aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vamos a hablarles ahora, como saben, hace unos días fue el Día Mundial de la Discapacidad, de la Diversidad Funcional, pues vamos a hablarles de la publicación de un libro que tenemos aquí en Elche, Capacidad Jurídica y Personas con Discapacidad, y por parte pues, de un experto en esta materia, concretamente del director de la Cátedra de Discapacidad y de Empleabilidad. Está esta tarde con nosotros Antonio Luis Martínez Pujalte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos aquí mismo, voy a enseñarlo para que lo vean, a ustedes este libro, que es el que estábamos hablando, La Capacidad Jurídica y Personas con Discapacidad, las resistencias a poner en práctica en el artículo 12 de la Convención. ¿Cómo nace, Antonio Luis, todo esto? Bueno, hace 20 años, en el año 2006, se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un documento, un tratado internacional muy importante, ¿no? Y probablemente el artículo más revolucionario de todos es un artículo que es el artículo 12, que es un artículo que reconoce el derecho a todas las personas con discapacidad al ejercicio de su capacidad jurídica. Claro, ¿esto qué significa? Pues significa que hasta ahora, como yo creo que todo el mundo sabe, muchas veces las personas con discapacidad intelectual o también con problemas de salud mental eran incapacitadas legalmente, lo cual quiere decir que se les quitaba la capacidad de tomar sus propias decisiones, por ejemplo en temas patrimoniales, y se asignaba esa capacidad a otra persona que tomaba esas decisiones en su nombre, que en España se denominaba tutor. Bueno, pues esas legislaciones tenían que cambiar, porque la Convención reconoce a todas las personas el derecho a ejercer su capacidad jurídica. Y de hecho en España se hizo una reforma legislativa muy importante,
que fue en el año 2021, que es una reforma de la legislación civil, del Código Civil, muy importante también desde el punto de vista numérico, ¿no? Se reforman más de 200 artículos del Código Civil para reconocer a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, y entonces, a partir de ahora, la idea es que no les sustituya a nadie en su toma de decisiones, sino que se les apoye en la toma de decisiones y que haya figuras de apoyo, ¿no? Sin embargo, el motivo de mi preocupación y un poco de lo que este libro quiere tratar de presentar es que a mí me parece que la aplicación judicial de esta ley no está siendo adecuada. Y no solo en España, sino también en otros países. De hecho, en este libro hago también un una panorama, comparativa, ¿no? Sí, de una cómo comparación funciona. con algunos otros países importantes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que al final no nos terminamos de creer que las personas con discapacidad, también las personas con discapacidad intelectual, tienen que tener su propia capacidad de decisión en todas las materias, ¿no? Y eso, al final, si no tienen capacidad de decisión, pues significa que no se les están permitiendo ejercer sus derechos, ¿no? Y yo lo digo en el libro, pero lo he dicho también muchas veces coloquialmente, ¿no? También las personas con discapacidad tienen derecho a equivocarse, ¿no? Y a tomar decisiones que puedan ser equivocadas o que les resulten perjudiciales. Si las tienen las personas sin discapacidad, ¿por qué no lo van a tener las personas con discapacidad, ¿no? Pues ese es el cambio que tenemos que tiene que realizar la sociedad, y también en el mundo del derecho, también los operadores jurídicos, ¿no? El creernos que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, no está mal, digamos, la ley, sino el cómo se aplica, ¿no?, en determinados casos. Yo creo que la ley, tal y como se hizo en España, yo tuve la oportunidad de participar, incluso comparecí como experto ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Yo creo que la ley española es una ley bastante bien hecha, una ley de bastante calidad, pero no se está aplicando bien por los tribunales. Los tribunales siguen. Voy a poner un ejemplo muy concreto, y es que mientras que la ley establece que la representación, es decir, que otra persona tome las decisiones en mi nombre, se limite a supuestos muy excepcionales en los que, porque también puede haberlos, ¿no?, en los que una persona con discapacidad ni siquiera tiene la capacidad de expresar lo que quiere, ¿no? Pensemos en una persona con Alzheimer. Pues esa posibilidad de representación, que debería de estar limitada a supuestos muy excepcionales, pues la realidad es que los tribunales la están generalizando y sigue habiendo representación, incluso contra la voluntad de la persona, lo cual a mí me parece que la ley no lo permite, ¿no? Y que no se está aplicando la ley adecuadamente, ¿no? Al final es un poco también estudiar cada caso de manera personalizada para ver qué acciones tiene ese tutor representante de esa persona con discapacidad. Claro, la idea sería, ahora ya no existe la figura del tutor, para las personas mayores de edad existe lo que se llama la figura del curador. La idea es que el curador es una persona que tiene que apoyar a la persona con discapacidad en su toma de decisiones. El curador, cuando una persona... Yo conozco, a través de la cátedra, pues he conocido a muchas personas con discapacidad intelectual, y hay veces que hay personas con discapacidad intelectual que te dicen: yo es que en los temas económicos no me aclaro y necesito que alguien me ayude. Y eso está muy bien, y la ley establece esos mecanismos de ayuda. Una persona, un curador, pues tiene que explicarle a la persona con discapacidad pues cuáles pueden ser las distintas decisiones que tome, por ejemplo, sobre un bien inmueble que ha heredado o lo que sea, ¿no? Tiene que explicárselo, tiene que ponerle de manifiesto las ventajas y los inconvenientes de hacer una cosa u otra, pero al final la decisión tiene que ser de la propia persona, y eso es lo que no acabamos todavía de entender plenamente, ¿no? ¿Se define esa ley el tipo de discapacidad, el rango en el que se encuentra cada persona? Hablamos de, hay discapacidades intelectuales, discapacidades físicas, y dentro de esa misma discapacidad intelectual, que seguramente sea la que más imposibilite en esa toma de decisiones, pues
hay diferentes factores y diferentes intensidades de hecho, pues tienen ese porcentaje diferente cada persona dependiendo del grado de discapacidad. Claro, ahí la ley, obviamente esta ley se aplica fundamentalmente a personas, no se aplica a personas con discapacidad física o sensorial que no tienen problemas en su toma de decisiones, se aplica a esas personas que pueden tener dificultades en la toma de decisiones, que pueden ser o personas con discapacidad intelectual o personas con enfermedad mental que también pueden tener problemas en la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de crisis. La ley no habla de una gradación, la ley no se fija para nada en los porcentajes, lo que la ley hace es hablar de personas con discapacidad que necesitan apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, efectivamente, lo que los tribunales deberían de hacer es medir muy bien cuáles son esas necesidades de apoyo y establecer esas necesidades de apoyo. El apoyo puede llegar, por ejemplo, al hecho de que, digamos, por ejemplo, que una persona con discapacidad no puede firmar un contrato sin el consentimiento del curador, ¿no? Vale, eso es un apoyo que se exija, por así decirlo, dos firmas, ¿no? O sea, la firma de la persona y la del curador. Puede haber distintas gradaciones, distintas medidas de apoyo. Ahora bien, el límite, y lo que yo creo que no acabamos de comprender, como decía, el límite es que no se les sustituya. La ley tiene un principio básico, que es el respeto a la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Yo he puesto muchas veces un ejemplo. Si resulta que una persona con discapacidad pues quiere vender un piso a un precio muy inferior al valor de mercado, pues yo le tendré que ayudar. Incluso intentar convencerle de que no lo haga, de que no lo venda a ese precio. Pero si al final la persona con discapacidad se empeña y dice, no, yo es que quiero vender el piso aunque sea a un precio muy barato porque es amigo mío, pues hay que favorecer esa voluntad, ¿no? Y ese es el límite, ¿no? Esto tiene que ver también con otra problemática que yo en este libro no la abordo porque no es una problemática específica de esta ley, pero hay otro tema que está muy en discusión en España y que creo que tenemos que revisar, que es la posibilidad, por ejemplo, de internamientos forzosos a personas con discapacidad, sobre todo en este caso se plantea en relación con personas con enfermedad mental, ¿no? Bueno, pues yo creo que el internamiento forzoso es una medida contraria al derecho a la libertad y al derecho a la toma de decisiones, ¿no? Si al final una persona no quiere ser ingresada en un establecimiento psiquiátrico, pues no, pues pienso yo, y esta es mi posición y es la posición de la convención a la que me he referido, no podemos ingresar, igual que no podemos hacerlo con una persona sin discapacidad, pues tampoco podemos ingresar en un hospital a una persona con discapacidad contra su voluntad, ¿no? Claro, esto exige un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad importante, ¿no? Aquí yo creo que vuelve, ¿no?, a entrar el tema también dependiendo del tipo de cada persona y de esa discapacidad que tenga. Y en cuanto a que se vulneren los derechos de esa capacidad jurídica de estas personas con discapacidad, en muchas ocasiones también son muy vulnerables, ¿no? Y entonces al final pues entienden que tienen que guiarse por su entorno y por las personas de su entorno. Claro, efectivamente a veces las personas con discapacidad pueden ser más vulnerables y por eso esto también hay que tenerlo en cuenta. La Convención y la propia ley española establecen que hay que proteger a las personas con discapacidad de lo que podrían ser situaciones de abuso o de influencia indebida o de conflicto de intereses. Y evidentemente, digamos, ese podría ser la única situación en la que estaría justificado apartarse de la preferencia manifestada por una persona con discapacidad. Imaginemos que hay una persona con discapacidad que dice que sí a la firma de un contrato porque hay otra persona que abusa de ella o que le manipula, ¿no? Pues evidentemente, de esas situaciones de abuso y manipulación debemos protegerlas, ¿no? Pero eso sería la situación excepcional, como digo, creo que es importante que exista esa protección frente al abuso y la manipulación, pero la regla general tiene que ser
el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, como hacemos con cualquier otra persona, ¿no? Bueno, pues todo eso, lo que hemos debatido en un momento, está dentro de estas páginas de este libro: capacidad jurídica y personas con discapacidad, las resistencias a poner en práctica el artículo 12 de la Convención. Lo tienen aquí el libro. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, yo creo que en las librerías de Elche se va a poder adquirir, por ejemplo, en Alitruc, que es quizás la librería con más documentación de carácter jurídico, y desde luego yo invito en primer lugar a todos los juristas, a todos los operadores jurídicos, a los abogados, a los jueces, a que compren este libro. Yo creo que puede que estén en desacuerdo con alguna de sus tesis, pero me parece que el libro les va a resultar instructivo, les va a dar argumentos, les va a dar ideas. Y luego, en general, también invito, este es un libro que yo he escrito pensando en dos colectivos fundamentales: por un lado en los profesionales del derecho y por otro lado en las entidades que se dedican a la atención de personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y creo que también para ellas puede ser de bastante interés. Antonio Luis Martínez Pujalte, gracias como siempre por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en este lunes 15, ya lo saben, celebramos el Día Mundial del Cacao y lo hacemos como siempre con Pablo Estopiñán. Ya saben, divulgador gastronómico, tendrá algo que decirnos sobre el cacao. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que empezó siendo sagrado y que terminó en máquinas de vending. Sí, efectivamente, hoy hablamos del cacao. El cacao no es europeo, el cacao es americano, pero bueno, esto supongo que ya lo sabréis. Si no lo sabíais, ahora sí. Era una planta típica y endémica de Mesoamérica. Digamos que es como la parte central entre América del Norte y América del Sur, Mesoamérica. Que comprende pues lo que viene siendo México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. No es que me lo sepa, yo de geografía no sé mucho, de sartenes y cosas gastronómicas sí, lo he mirado en internet. Bueno, el tema es que los mayas y los aztecas lo consideraban sagrado y lo usaban como una bebida ritual. El chocolate no vino hasta mucho después, ellos usaban el cacao. El polvo de la semilla de la fruta del cacao lo tostaban, lo molían, lo mezclaban con agua caliente, le añadían chile y especias y se lo tomaban. No era dulce, era amargo y picante. De hecho lo llamaban chocoalt, algo así, y significaba agua amarga. Los granos de cacao además se usaban como moneda, era la moneda que tenían por aquel entonces. Fíjate tú que el cacao empezó siendo una moneda, algo sagrado, ritual y muestra de poder. El cacao tiene muchísimo más currículum que muchísimas criptomonedas, ¿eh? Y bueno, ahora llega la parte en la que llegan los europeos. Los europeos llegan a América en el siglo XV, pero no es hasta el siglo XVI que se exporta por primera vez a Europa, que el cacao llega a Europa por primera vez. Y es que no parecía algo muy agradable. Picante, amargo, pues no era algo que a los españoles les pareciera seductor como para llevárselo a España y decir: mira lo que hemos traído, un agua amarga y picante. Aparte, recordar que el picante como tal, la capsaicina, tampoco la teníamos asimilada en Europa. Nosotros teníamos nuestros propios picantes, pero no tenían nada que ver con el picante que conocemos, que viene de la guindilla, de la cayena, de todos los picantes que tienen que ver con esta familia. De hecho, decían que era una infusión de castigo. ¿Pero cuál fue la solución europea? Bueno, pues el azúcar. Ellos allí no tenían azúcar. Supongo que miel sí que tenían. Pero edulcorante como tal, la caña de azúcar viajó de aquí para allí y la remolacha se quedó aquí. Cuando el cacao llegó a Europa, a ese agua le echamos azúcar. Ahí cambió la cosa. Ahí se convirtió en una bebida que gustaba a la realeza, que gustaba mucho. Luego le echamos leche, luego más azúcar, luego manteca y ya, pues lo que sea, pistacho, algodón de azúcar. Vaya usted a saber. Con esto de los turrones de Navidad, el cacao lleva lo que sea. Y así nació el chocolate moderno. Bueno, la historia detrás del chocolate moderno es mucho más larga, pero estamos hablando del cacao, que no es lo mismo que el chocolate. ¿Pero por qué nos gusta tanto el cacao y por tanto el chocolate? Pues porque el cacao es una droga, amigos míos. El cacao es peligroso. Nah, es mentira, no es peligroso, pero sí que engancha. El cacao contiene teobromina, un estimulante suave muy parecido a la cafeína que puede generar adicción. También contiene feniletilamina. Feniletilamina, vaya palabra, me la he tenido que aprender. Es la llamada molécula del amor. Y también tiene otro compuesto que se llama anandamida, un compuesto relacionado con la sensación de bienestar. Esa sensación, ¿sabéis eso cuando Harry Potter se tomaba el chocolate porque habían venido los dementores y decía que
notaba un calor por todo el cuerpo y una sensación de bienestar. Anandamina. Lo mejor para recuperarse después de un ataque de un dementor. El chocolate negro te estimula sin ponerte nervioso. El cacao es astringente. Eso quiere decirse que ayuda a frenar diarrea. Incluso provoca estreñimiento si te pasas comiéndolo. El chocolate que compramos en los super apenas lleva cacao. Lleva manteca de cacao, pero no lleva cacao en sí, cacao en polvo. Cacao en polvo lleva muy poquito. Es más un conglomerado de manteca, azúcares, lácteos, si acaso, rellenos y un poquito de cacao. Ah, y aromatizantes. De eso lleva mucho. Es muy fácil de distinguir el chocolate bueno del chocolate malo. Si en la tableta que compráis de chocolate el primer ingrediente que figura no es el cacao, sino el azúcar, eso no es chocolate. Es pues una imitación de chocolate para darnos ese placebo porque el chocolate cada día está más caro. Así que la próxima vez que alguien diga me encanta el chocolate, pregúntale si le gusta el chocolate de verdad o le gustan las imitaciones que vienen con dibujitos. A mí me gustan las imitaciones que vienen con dibujitos más que el cacao. ¿Para qué vamos a mentir? El cacao fue moneda, ritual, droga suave y medicina. Incluso fue símbolo de poder. Y hoy, bueno, sigue siéndolo, solo que nos lo hemos olvidado debajo de una capa de conservantes y azúcares. A mí me gustan mucho, ¿eh? Venga, hasta otra. Y terminamos aquí este Viva la Gente de este lunes. Mañana volvemos, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Les esperamos. Ahora vuelve Mario a abrir con toda la actualidad en Elche Noticias. Después la actualidad deportiva de la mano de Noé Gomis. Así que no se vayan porque continúa Elche 7 Televisión. Hasta mañana.